hermano. En primer lugar, tengo que reclamar donde don Eric, porque si él quiere que un servidor tenga voz suficiente para exponer la palabra, tiene que escoger himnos menos gloriosos que los que ha escogido esta noche. Ha escogido entre muchos mis favoritos. Cuán bello es el Señor. ¿Cómo no puedo cantar esto? Soberano Dios de gracia. Esto casi me costó toda la voz esta noche. Y luego este otro, toma mi vida, Cristo Señor. Qué glorioso es poder cantar letra con tanto sentido tan profundo, para que estas conferencias lleguen a ser no meramente un estudio más de un tema, sino que sea una puerta que se abre para que le seamos a nuestro Dios adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, anoche, cuando hice la pregunta, ¿por qué Isaías? Para entrar con Isaías en la escuela de la adoración, la respuesta que he dado ha sido otra pregunta. ¿Por qué no? Porque obviamente Isaías ha pasado mucho tiempo en el lugar santo de su propia adoración ante Dios, y esto queda afectando todo su ministerio. No me ha costado nada buscar pasajes en la profecía de Isaías referentes a la adoración. Ha sido más bien cuestión de escoger entre los muchos. Y esta noche quiero invitaros a buscar el capítulo 25, el capítulo 25 de Isaías. Otro pasaje que se abre con referencia a una vida de alabanza, de adoración. El 25. Los capítulos 24 al 27 de Isaías suelen llamarse el Apocalipsis chico, por decirlo así, porque habla del mismo tema como el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Habla del futuro de la nación de Israel. Pero en medio de todo esto tenemos esta joya del capítulo 25. Y tengo que repetir que mi tema no es la parte profética de este libro. Voy buscando más bien lecciones para hacerme mejor adorador ante Dios. Y con ese enfoque vamos a leer primero todo el capítulo 25 de Isaías. Así dice la palabra de Dios. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te daré gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros,
y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Gracias a Dios por ese pasaje de su palabra, dirigida de su corazón al nuestro en este momento. Ya hemos llegado al punto de meditar en la práctica de la adoración. Hemos sido salvos para serle adoradores a Dios, porque hemos sido salvos para vivir dentro de una relación de amor con nuestro Creador. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario murió para abrirnos camino a esa relación de amor. Hemos sido creados y luego redimidos para esta relación de amor. Y nuestra contribución principal a esa relación ha de ser la adoración. Y por eso cuando entramos en el tema de la adoración, no estamos con cosas superficiales o cosas secundarias en cuanto a la vida cristiana. Llegamos al grano del asunto. Tú y yo hemos sido creados y redimidos para serle adoradores del Dios que nos ha salvado. Entonces, cuando llegamos ahora al punto de ver la práctica de la adoración, tenemos que ser sumamente prácticos. Porque esto no es un tema que estudiar y salir de aquí con unos más datos sobre la adoración metidos en la cabeza. Este es un tema que nos llama al santuario. Dios nos ama con un amor que busca comunión con sus amados. Así es el amor verdadero. Y puedo decirlo con más confianza esta noche por la ausencia de mi esposa. El amor verdadero siempre busca comunión con el amado, con la amada, por supuesto que sí. El amor verdadero quiere la comunión verdadera con el amado, con la amada. Y es así con nuestro Dios. Su amor busca la comunión contigo. Por eso te ha salvado, por eso el Calvario, para quitar de en medio toda barrera por parte de Dios, para que tú entres en la práctica, en la experiencia de esta relación de amor. Y con razón entonces el Señor nos dice en el Evangelio de Juan que Dios busca adoradores. Y la práctica de la adoración nos debe llamar la atención. ¿Cómo poner en práctica nuestra respuesta a esta invitación a entrar en el lugar santísimo de nuestra adoración ante Dios? Lo que me ha ayudado mucho a mí por unos años ha sido el modelo del tabernáculo en el desierto, el tabernáculo delineado en el Antiguo Testamento. Porque entrar en la práctica de la adoración para mí es casi como entrar en ese tabernáculo. Es decir, entro en el atrio y me encuentro inmediatamente frente al altar de bronce, símbolo del Calvario. Los sacrificios ofrecidos allí
símbolos, tipos, como decimos en la teología, tipos del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y como vimos anoche, el primer paso nuestro al prepararnos para la adoración es fijarnos en lo que le ha costado a Cristo salvarnos, lo que le ha costado a Cristo abrirnos el camino al santuario de nuestra vida de adoración ante Dios. Por supuesto, no nos sentimos siempre con deseos de adorar. Sí, en el cielo así va a ser, ante la gloria de Dios, ante la revelación tan tremenda de la hermosura y de la belleza de nuestro Señor. Vamos a pasar toda la eternidad llenos de un deseo profundo de adorarle. Pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos que reconocer que al levantarnos de mañana no nos sentimos siempre con ganas de adorar a Dios. Pero si entramos primero al altar de bronce, es decir, si nos ponemos allí a pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, prueba tangible de que el amor de Dios hacia mi persona no es una mera doctrina, no es un quizás, sino que es un dato fijo, confirmado. Hemos cantado esta noche de que este amor de Dios se ha confirmado por medio de su pacto. Pero la base de ese pacto es la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces entro en el tabernáculo de mi adoración, primero al verme frente al altar de bronce, meditando en el Calvario. Y al ver el precio que Cristo ha estado dispuesto a pagar por mí, el corazón más enfriado, el corazón más duro, si es corazón de un hijo redimido de Dios, tiene que llenarse de un deseo de adorar a Dios. Y entonces paso de allí a la fuente de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar en el lugar santo. Esto es la preparación de que hablamos esta mañana. Es imposible adorar a Dios de un momento a otro sin que haya una debida preparación en ese momento, pero también sin que haya una preparación constante del corazón. Una visita constante a la fuente de bronce para ser lavados por la gracia de Dios, lavados de esos obstáculos, esas barreras por parte nuestra, porque toda barrera por parte de Dios se ha quitado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ser lavados de esas cosas que representan barrera, una falta de entrega al Señor. Yo no puedo entrar en el lugar santísimo de adoración a Dios sin decir: Señor, escudriñame, ve si hay algo en mí que pueda obstaculizar, que pueda impedir en este momento que yo te adore en espíritu y en verdad. Entonces, con el pensar lleno de lo que le ha costado el Calvario al Señor Jesucristo, y con el deseo de que el Espíritu Santo de Dios me lave de todo obstáculo que pueda impedir mi adoración, entro en el lugar santo, y allí comienzo la práctica de la adoración. No entrando perfecto, no voy a ser perfecto aquí en la tierra, pero con una sinceridad a lo menos adecuada para que pueda entrar de lleno en la práctica de la adoración, sí, pero mejor en la práctica de mi experiencia, de mi relación de amor con mi Creador. Entonces, ¿qué hago?
¿cómo puedo poner en práctica esta adoración? Al hacer toda la preparación necesaria, ¿qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, por supuesto, debo dedicar un tiempo cada día a esto. No estoy hablando ahora de algo que hagamos una vez por semana o algo que dediquemos una fecha especial cada año a esto. Estoy hablando de una experiencia diaria. A mí me gusta la referencia en el Salmo 145. Es un salmo de David, pero los que nos llamamos David estamos dispuestos a compartirlo con los demás, por supuesto. El salmo de alabanza de David, dice el Salmo 145, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y esto repite en la segunda parte del versículo 2. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Pero en medio de esas dos referencias a lo que va a ocuparnos por toda la eternidad, el salmista dice: cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Y estoy hablando ahora de algo que debe ocupar una prioridad muy especial en el horario diario de cada creyente. Cristo murió para hacer posible esta experiencia en tu vida diaria. Y cuánta tristeza le trae cuando Él nos ve dedicados a otras prioridades. Pero ahora, habiéndome fijado en el precio del Calvario, habiendo pedido que el Señor me escudriñe y que quite de mi corazón todo lo que pueda impedir mi adoración, entonces, ¿qué hago? Y este capítulo 25 de Isaías me da unas instrucciones muy claras y muy buenas. En primer lugar, dice Isaías aquí: cuando yo me pongo ya preparado el corazón, me pongo ante Dios para adorarle, en primer lugar medito en su palabra. Ahora, Isaías no lo dice en esas palabras, pero notad el capítulo 25, el versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esa es la primera cosa que hacer en la práctica de una vida de adoración: meditar en la palabra. No para ganar más conocimiento académico de la palabra. Tal estudio sí merece nuestra atención. Pero dentro del santuario de nuestra vida de adoración, estamos ante la palabra, meditando en ella para conocer mejor a nuestro Dios, para trazar las maravillas que Dios hizo en otra época, para profundizarnos más en sus consejos, para que nuestra adoración no sea meramente un emocionalismo, no sea meramente un sentimentalismo, sino que se basa en la realidad. Se basa en la realidad de la revelación que Dios nos da. Y por eso, al librarnos así de un mero emocionalismo, entramos en la verdad. Y esto es lo que nos da firmeza espiritual. En ella, en esta palabra, se registran las maravillas de Dios. Y cuando tú en tu habitación, por la mañana o por la noche, porque la hora especial para adorar a Dios, aunque en mi caso la primera hora del día me conviene más para comenzar el día con adoración, pero sé que el horario forzadamente de algunos de mis hermanos no puede prestarse a esto. No importa, pero busca
un tiempo, y no la última hora de la noche, cuando estás tan cansado que no puedes adorar adecuadamente a Dios. Pero cuando entras allí a adorarle, entonces abre tu Biblia, no al azar. Es bueno seguir cierto sistema para que el Señor te hable de un pasaje inesperado quizás, pero que allí medites para conocer mejor a tu Dios. Meditar en lo que ha hecho en años anteriores y darte cuenta de que este Dios es tu Dios. Y aunque el mundo te desprecie, aunque el mundo se ría de ti, al ponerte ante el trono de Dios, adorarle allí en tu habitación, ya sabes ahora que eres miembro de la compañía de los redimidos de los siglos, con una invitación por parte de la gracia de Dios a entrar en su presencia y meditar en lo que es nuestro Dios. Este es el primer paso. Por eso cuando entramos en el lugar santo del tabernáculo, encontramos el candelero, la luz que se arroja sobre nuestra vida por nuestra meditación en la palabra. Ahí están los panes, en la mesa de los panes en el lugar santo, porque la palabra está para alimentar nuestro ser. Entonces entro en oración ante Dios a base de lo que he aprendido de su palabra. Pero es imposible adorar a Dios a la luz de todo lo que es Dios. Dios es tan infinito, no puedo adorarle así. Mi adoración llega a ser tan vaga, tan general, de poca importancia para mí mismo, si solamente digo, Dios te adoro, Señor, yo te alabo, y nada más. Tenemos que ser más particular en nuestra adoración. Y siempre es mejor fijarnos en algún atributo de Dios, en alguna característica de Dios, y quedarnos quizás con esa característica por varios días, o quizás aún el día siguiente, cambiar según la dirección del Espíritu Santo, cambiar a pensar en otro atributo de Dios. Pero en vez de fijarnos en Dios en su totalidad, que es imposible, pensar en uno de sus atributos. Así hace Isaías aquí, me parece. Está fijándose en este atributo de Dios, de su omnipotencia. El hecho de que nuestro Dios es victorioso sobre todos sus enemigos. Por supuesto, dado que Isaías aquí está recibiendo una profecía de la venida de tantos enemigos contra el pueblo de Dios, conviene que piense en lo victorioso que es nuestro Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, usando el vocabulario neotestamentario. Entonces, algo que surge de nuestras circunstancias, algún atributo de Dios que se presta para nuestra meditación a la luz de la situación en que nos encontramos en ese momento, guiados siempre por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en los versículos 2 y 3, vemos a Isaías aquí guiado por el Espíritu, pero también por algo que ha surgido de las circunstancias de su profecía. Y dice, porque convertiste la ciudad en montón, es decir, en montón de escombros, por supuesto, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, o mejor, arrogantes. La palabra en hebreo lleva también ese significado. El alcázar de los arrogantes, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes
robustas, sí, pero temibles también en su fuerza. Te temerá la ciudad de gentes temibles. Los que antes nos han podido llenar de temor, tendrán que temer ante nuestro Dios. Esto es el concepto aquí. Entonces, Isaías se fija en ese aspecto de Dios, en ese atributo de Dios, por decirlo así, su omnipotencia, su poder victorioso sobre todo enemigo. Entonces, meditar en la palabra, fijarte en un atributo de Dios y luego, en tercer lugar, aplicar ese atributo de Dios a tu propia vida. Así sucede aquí, en los versículos 4 al 6. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, de los arrogantes. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los temibles. Judá en aquellos días pasaba por un tiempo de mucho miedo, porque Siria e Israel, el reino del norte, estaban a punto de invadir el reino de Judá. Y esto fue la realidad. Esto fue el realismo de la situación en que Isaías y su pueblo se encontraba en ese momento. Entonces, está aplicando ahora su meditación en la omnipotencia de Dios. Está aplicándolo a su propia situación. Tú eres tan poderoso, mi Dios, que sé muy bien que todos los más temibles del mundo, que los más potentes de tus enemigos, son como una nada ante ti. Entonces, Señor, ahora puedo adorarte, no a base de lo que haya sido en otra situación, con otro pueblo, en otra época, sino que ahora puedo adorarte sabiendo que tú, el todo omnipotente, vas a obrar en todo tu poder también en mi vida y en la vida de tu pueblo en este momento. Y se pone a adorar a Dios a la luz no solamente de un atributo de Dios meditado académicamente o teóricamente, sino a la luz de la aplicación de ese atributo de Dios a su situación actual. ¿Qué transformación habría, mis hermanos, en nuestra propia vida? ¿Qué ausencia de quejas y de desánimos si escogiéramos algún día la omnipotencia de Dios como tema a que responder en adoración y permitir que el Espíritu Santo aplicara esa verdad a la viva realidad de nuestra vida en ese momento? Hay mucho aquí que me encanta, pero hay una frase aquí que es muy precioso. Dice en el punto final del versículo 4, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Venga lo que venga contra mí, sean cual sean los enemigos de mi ser, que quieren destruirme, entre mi vida y la obra de cualquier enemigo está el muro de Dios. Y quieren alzarse contra mí, pero se encuentran contra el muro. Yo me encuentro seguro dentro de las murallas defensoras de la gracia de mi Dios. E Isaías aquí ahora, frente a la posible invasión de los enemigos de su pueblo, él se anima a alabar a Dios,
porque ha aplicado ese atributo de Dios a su situación actual. Esto es como prepararnos para adorarle a Dios, llenarnos el corazón con la seguridad de que todo atributo del Dios de la gloria se dirige a nuestro bien espiritual, porque Él quiere siempre profundizar nuestra relación de amor con Él. Meditar en su palabra, fijarme en algún atributo de Dios, aplicarlo a mi propia vida. Y además de esto, a veces vale, como en este pasaje, vale pensar en la manifestación final de este atributo. Porque tenemos que vivir mirando hacia el futuro. Muchas veces vivimos pensando en el pasado y esto nos llena de tanto desánimo. Pero el futuro es del Señor. Los hay que dicen ahora que Europa está pasando a una época post-cristiana. Es decir, que el europeo ha dejado atrás al Señor Jesucristo. ¡Qué ridículo! El día de Cristo no ha llegado todavía. Pero va a llegar. Y aquí, para animarse a sí mismo, el profeta, al ponerse a adorar a Dios, está pensando no solamente en cierto atributo de Dios, en este caso su omnipotencia, o en la aplicación de ese atributo a su propia necesidad actual en ese momento, sino también piensa en la manifestación final de ese atributo, como Dios va a manifestarse en su omnipotencia. Y entonces tenemos aquí del 6 al 12 una referencia a esto, la manifestación de la omnipotencia de Dios. Un banquete de Dios disfrutado por su pueblo, el versículo 6. Ya no vale entrar en detalles, ahora lo dejo con vosotros porque es una parte marginada de nuestro tema ahora. Pero aquí está el banquete de Dios disfrutado a pesar de todo enemigo, porque el Dios omnipotente nos va a prepararlo. El conocimiento de Dios generalizado, el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. El conocimiento de Dios pasando a todo el mundo, el velo quitado del corazón humano. El gozo de Dios realizado, ¿cómo? Por la muerte destruida, el versículo 8, destruirá a la muerte para siempre. La tristeza desaparecida, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y también el pueblo de Dios vindicado, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y por supuesto, en todo esto, la salvación de Dios manifestada en el versículo 9, y los enemigos de Dios vencidos del 10 al 12. Es decir, es toda una meditación en la manifestación final, en el punto final de la historia de nuestra época, la época en que vivimos ahora nosotros, la manifestación de este atributo de Dios, su omnipotencia. Ahora sí, si pasas tiempo suficiente para meditar en tales cosas, ¿qué no vas a adorar a Dios? Por supuesto que sí, porque te ves por su gracia ante la presencia del Dios Todopoderoso. No te debe nada. Habría podido destruirte y mantenerse justo ante toda su creación, pero por pura gracia te ha invitado. Este Dios omnipotente en este caso, aunque puedes escoger otros atributos también, por supuesto, pero en este caso, el Dios todo omnipotente, el Dios victorioso sobre todos los enemigos, sobre todos tus enemigos, entonces te invita
abrirte ante Él, adorarle. Con el corazón así preparado, pasas del lugar santo al lugar santísimo, porque ahora no hay velo. El velo se quitó, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y como dice Hebreos capítulo 10, tenemos entrada por el velo, es decir, su carne. A la medida en que su carne fue rota en la cruz del Calvario, el velo también se rompió. De arriba abajo, enseñando que es una obra de Dios, no de hombres. Entonces entro en el lugar santísimo y me pongo a adorar a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, este capítulo me da una lección aún sobre esto. ¿Cómo dirigirme a Dios en adoración? El versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, dirigido directamente a Él. Adorar a Dios no es hablar de Dios, es hablar a Dios. Me encanta esa canción que hemos cantado esta noche. Lo he cantado en varios lugares en este mundo. Es un muy predilecto de los hermanos en Lima, en el Perú. Cuán bello es el Señor. El único problema que tengo con esa canción es que habla de Cristo en tercera persona. Cuán bello es Él. Y por eso, cuando hago uso de esa canción en mi propio tiempo de adoración, lo cambio a segunda persona. Cuán bello eres, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tu belleza, oh mi Señor. Tu hermosura, oh mi Señor. Cambiándolo, porque la adoración se dirige a Dios. Algunos me han preguntado a veces, ¿qué es la diferencia entre alabanza y adoración? Bueno, en realidad la alabanza es la verbalización, es la expresión en palabras de la adoración del corazón. Una alabanza en los labios, sin que haya una verdadera adoración en el corazón, sin el deseo de deleitarme en Dios con todo lo que soy, por supuesto, es una abominación ante Dios, como vimos esta mañana. Pero la alabanza sin la adoración deja de ser alabanza, aunque la llamemos alabanza. Y seguir cantando himnos de alabanza, pero con una rebeldía todavía reinando en el corazón, es una abominación ante el Cristo que murió para hacer posible tu relación de adorador con Él. Pero se dirige a Él. La alabanza expresa mi adoración a Dios. Me dirijo a Dios en primer lugar. La adoración es algo no dirigido a otras personas hablando de la belleza de Dios, sino dirigiéndome a Dios en toda la hermosura de su persona. En segundo lugar, sí, dirigido directamente a Él, pero también dentro de mi relación de amor con Él. Jehová dice, tú eres mi Dios. Bueno, el énfasis en el hebreo es otro. Dice, mi Dios eres tú. Esto es la maravilla, Señor, que tú te dignes de llamarte mi Dios. Me hace recordar uno de mis salmos predilectos, el Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. Dios, Dios mío, eres tú. Y aunque en el castellano es la misma palabra Dios, en el hebreo son dos vocablos diferentes. El primero, Dios, es Elohim, el Dios creador, el Dios de la gloria, Dios en toda la gloria de su persona. Pero mi Dios es Él. Elí es el nombre que conocemos de la Biblia, Elí.
La I al final es mi y Él es Dios. Elohim, Eli, Ata. Dios, Dios mío, eres tú. Elohim, el Dios de la gloria. Eli, el Dios de la gracia. Que se digna de llamarse mi Dios. A pesar de mis rebeliones, a pesar de mis rebeldías. Entonces, dentro de esa relación de amor que su gracia ha formado entre su persona y mi indigna persona, entro a adorarle. Me dirijo a Él directamente dentro de esa relación de amor. Y comienzo a exaltarle. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, te exaltaré. ¿Qué es exaltar a Dios? Es infinitamente exaltado, no puedo añadir nada a su exaltación. Es como el problema del verbo glorificar. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Porque no puedo aumentar nada a su gloria. Él es infinitamente glorioso. No puedo magnificarle en el sentido de hacer que sea más grande, porque Dios es infinitamente grande. Esos verbos necesitan una exposición. No puedo exaltar a Dios por hacerle más exaltado. No puedo glorificarle por hacerle más glorioso. No puedo magnificarle por hacerle más grande. ¿Qué significa exaltarle? Exaltarle significa, en primer lugar, llenarme de un sentido profundo de su exaltación. Y luego mi reacción, mi respuesta a mi Dios exaltado, expresa en mi vida cuán exaltado es Dios. No es cuestión de añadir nada a su gloria, pero sí es cuestión de vivir respondiendo a su gloria. ¿Cómo puedo exaltar a Dios y vivir quejándome de diferentes puntos en mi vida diaria? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo magnificar a Dios? Es decir, enseñar por mis palabras, pero también por mi postura, por mi conducta, que Dios es tan glorioso, tan magnífico, tan grande, tan exaltado. ¿Cómo puedo hacerlo y vivir en medio de desánimos y desalientos? Es imposible. Entonces, exaltarle a Dios es abrirme a lo exaltado que es Dios y responder a esa exaltación de Dios y expresar entonces mi adoración ante Él. Y ahí viene la palabra alabanza. Alabaré tu nombre, dice. Alabaré tu nombre. El nombre de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de los nombres? Bueno, en realidad no es cuestión de, en este contexto, de escoger un nombre u otro. Este es como un símbolo de la autorrevelación de Dios. Cuando se usa el nombre de Dios en este significado global, general, se refiere a la autorrevelación de Dios. El nombre de Dios para mí es la manera en que se ha revelado a mi persona. Entonces, alabo su nombre, le adoro a base de la manera en que aún en ese momento de estar en el lugar santísimo de mi adoración ante Él, que Él se me ha revelado. Sí, en la hermosura y la belleza de su persona, pero en este caso, si he seguido el ejemplo de Isaías en este capítulo, a la luz de su omnipotencia, una parte innata de su nombre para mí, de su autorrevelación a mi ser, en este caso sería fijarme en que no hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder suficiente para derribar los propósitos de Dios. Entonces yo le adoro, yo le alabo, expreso mi adoración ante Él a la luz de su omnipotencia. ¿Cómo lo expreso? Bueno, a veces
por medio de mis propias palabras, y esto es siempre importante. El Señor quiere escuchar tus propias expresiones, pero puedes enriquecer esas expresiones por hacer uso de la letra, de algunos himnos adecuados, por hacer uso quizás de algún salmo. Pero lo que más el Señor quiere, y lo digo con toda confianza a la luz de la revelación de su amor en la Biblia, lo que más quiere de ti es una expresión personal de tu amor ante Él. Entonces, tengo que preguntarte, ¿cuánto te está pagando el diablo para quedarte fuera de esa experiencia diaria? Es muy mezquinoso el diablo, no te va a pagar mucho. Ofreció reinos enteros al Señor Jesucristo. A ti no te va a ofrecer ningún reino. Pero alguna ventaja económica quizás. El engaño de poder enriquecer una relación por pasar más tiempo con una persona que pasar el tiempo con el Señor, sin darte cuenta de que tu relación con el Señor es lo que hace posible que tú contribuyas a esas relaciones humanas más ricamente. ¿Qué será? Porque, mis hermanos, vuelvo a repetir, hemos sido salvos, hemos sido creados en primer lugar y en segundo lugar redimidos para serle adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí tenemos, a base de una estructura, la estructura de un horario diario que da la debida prioridad a esto, tenemos aquí una instrucción suficiente para saber cómo ponerlo en práctica. Por supuesto, este método va a cambiar durante los años. No vamos a fijarnos siempre en el mismo método, pero a lo menos aquí el Señor nos revela suficiente para poner en práctica nuestra respuesta a la invitación de su amor a serle adoradores. Dedicar tiempo suficiente para meditar en su palabra, para fijarme en algún atributo suyo, muy adecuado en la situación en que me encuentro. Luego aplicar ese atributo a mis circunstancias actuales. Pensar quizás en la manifestación final de ese atributo en la historia de esta tierra para deleitarme en lo que Dios va a hacer para glorificarse a sí mismo en esta parte de su creación. Y luego, al haber pasado por el altar de bronce, por la fuente de bronce, para ser lavados por la gracia de Dios, de toda barrera, de todo lo que pueda impedir nuestra entrada en nuestra relación de amor con Él. Entonces allí, a la luz de su palabra, nutridos por el pan vivo de su palabra, nos ponemos a orar ante Él, ante el altar de oro, pero entramos luego en el lugar santísimo a adorarle, a dirigirnos directamente a Él dentro de esta relación de amor para exaltarlo y exponer y expresar la adoración de nuestro corazón para que la alabanza sea alabanza de verdad. Hermanos, la responsabilidad de este ministerio en este momento pasa de mis manos a las tuyas, porque ahora el Señor dice: a ti te estoy llamando al lugar santísimo de tu relación de amor conmigo. Entonces, como he dicho, no ha sido un tema en que meditar, sino un camino que el Señor nos ha querido abrir. Oremos, oremos.
nuestro Dios y nuestro Padre, seguimos admirados y maravillados porque el Espíritu Santo puede tomar unas palabras registradas hace casi 3,000 años, 2,700 años más o menos, y aplicarlas a nuestra vida en este momento. Pero Señor, sabemos que esta aplicación es aún más todavía. Es una palabra que tú quieres aplicar a la vida individual de cada uno de los tuyos aquí presentes. No hay nadie aquí esta noche de los redimidos por la sangre de Cristo que quede fuera de esta invitación, porque para esto nos has redimido, para esto derramaste, Señor Jesús, tu sangre en la cruz del Calvario, para hacer posible que nosotros, encantados por la revelación de la belleza de nuestro Dios y aplicado uno que otro atributo tuyo a la viva realidad de nuestra vida diaria, que nos pongamos a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, sabemos que aquí en la tierra nuestra adoración ante tu persona no va a ser perfecta, pero tú miras no la perfección nuestra, sino la sinceridad adecuada de nuestro corazón. Y tú quieres, Señor, que nosotros, redimidos por tu sangre, lavados en el valor del Calvario, que entremos no solamente en un lugar santo de una preparación para la adoración, sino que entremos en el lugar santísimo, donde en la nube de la gloria de tu presencia podamos adorarte de verdad. Oh Señor, traslada esto todo del terreno de un montón de fantasías y de ensueños al terreno de la práctica diaria de nuestras vidas. Y permite, Señor, esa transformación de nuestra vida personal por dar la debida prioridad a nuestra adoración ante el trono de tu gracia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro trino Dios, queremos de nuevo entregarnos a ti. Toma mi vida, Cristo Señor, todo aspecto, porque quiero vivir encantado por tu hermosura, pero también entregado al cumplimiento de los propósitos para los cuales me has dejado aquí en la tierra. Glorifícate a ti mismo, no solamente por los labios de tu pueblo, sino por vidas entregadas en realismo al señorío de tu amor. Nuestro Dios todo santo, acéptanos, úngenos, utilízanos para que nuestra vida refleje una respuesta realista a tu exaltación como Dios, a tu gloria y a tu magnificencia. Y todo esto, Padre, en el nombre de la única cabeza de la Iglesia, el único pero totalmente suficiente Salvador, todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.